Cuento que a las 11:30 tendremos un concierto de jazz intelectual co-creado entre ustedes y Alex Haddad, un colombiano costeño canadiense. Eso suena chévere, ¿verdad? Para eso los quiero invitar a que comiencen a usar el hashtag Mejor para el Mundo. La idea es que con su aporte y los de Alex encontremos cómo potenciar esta región Caribe. Así que desde las 11:30 los invito a que usemos el hashtag Mejor para el Mundo y si les caben los 140 caracteres, Caribe Mundial. Ahora sí, quiero invitar al escenario a una persona que hace un trabajo muy interesante. Se trata del Atlas de Complejidad. Para ello tendremos al economista venezolano Ricardo Hausmann, quien hoy nos manda un video, y a su homólogo colombiano Eduardo Lora, a quien quiero invitar al escenario. Muy buenos días, es un gusto poder compartir por lo menos por esta vía este importante foro que van a tener en el día de hoy, que están teniendo en el día de hoy, sobre una pregunta realmente importante, que es cómo promover el desarrollo de la región Caribe de Colombia, cómo pensar el desarrollo de la región Caribe, cómo apuntalar el desarrollo de esta región. Y creo que para responder esa pregunta hay que pensar un poco qué significa desarrollo, cómo ocurre el desarrollo, cómo se estimula el desarrollo. Y una forma que he venido pensando el desarrollo es que las cosas se hacen sabiendo hacerlas. Las cosas se hacen movilizando las capacidades productivas de la gente y de las organizaciones que la gente forma. Un país pobre se caracteriza por tener pocas capacidades productivas y hacer relativamente pocas cosas simples. Una región más próspera se caracteriza por tener más capacidades productivas y por tener, por tanto, la capacidad de hacer más cosas y de hacer cosas más complejas. Se parece un poco como un juego de Scrabble. Las zonas pobres, las regiones pobres, tienen pocas capacidades productivas y por lo tanto hacen pocas cosas y cosas relativamente simples. En esta metáfora, los productos, los bienes y los servicios son como palabras, se hacen juntando letras, y las capacidades productivas son como las letras. Entonces las regiones pobres tienen pocas letras y por lo tanto pueden hacer pocas palabras y palabras cortas. Las regiones más prósperas hacen muchas cosas y cosas más complejas. Eso es porque tienen más letras y con más letras uno puede hacer más combinaciones de letras que hacen más palabras. Entonces uno es más diversificado y palabras más largas, en general más valiosas. Entonces el proceso de desarrollo es el proceso de acumular letras, acumular capacidades productivas y expresarlas en más palabras, en palabras más largas. Ahora que pensamos en cada una de las grandes ciudades de la región Caribe, ya sea Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y las demás, la pregunta es si cada una de estas ciudades tiene que acumular sus propias letras o si hay sinergias importantes entre las letras que tiene cada una de estas ciudades, de modo que con una región más integrada se pueden hacer palabras que mezclan las capacidades productivas de toda la región y no solamente la de cada uno de los departamentos. Esa es una gran pregunta, una pregunta que hay que ir explorándola en términos de cuáles son las capacidades que tiene cada una de ellas y cuáles son capacidades que tiene una y no la otra. De modo que si uno podría de alguna manera integrarlas, podría hacer más. Uno tendría acceso a un alfabeto más completo. Para facilitar
el análisis de estas cosas, hemos desarrollado el Atlas de Complejidad Económica de Colombia, o el DATLAS de Colombia. Este surge como una nueva iniciativa gracias al apoyo de Bancoldex y de la Fundación Mario Santo Domingo, que nos ha permitido llevar una tecnología que habíamos desarrollado para el mundo, llevarla a cada municipio de Colombia. En el mundo habíamos desarrollado esta tecnología del Atlas de Complejidad Económica Mundial, donde podíamos caracterizar cada país a través de las cosas en las que el país era relativamente bueno, cosa que se expresaba en su capacidad de exportar. Entonces, uno puede ver las exportaciones de todos los países del mundo, de cada país, y puede ver en qué país uno es relativamente, cada país en qué es relativamente bueno. Pero tiene un elemento adicional, que tiene a los productos colocados en una cosa que llamamos el espacio de productos, que es como un bosque, donde cada producto es como un árbol, y uno puede mirar qué árboles quedan cerca de cada un árbol que está en el bosque. Y un poco la idea es que los árboles están cerca en el bosque si usan capacidades similares, si usan letras similares, si la distancia entre estos árboles son pocas letras de diferencia. Entonces tenemos el espacio de productos donde uno puede ver la relación, si se quiere, tecnológica, la relación de capacidades necesarias que hay entre cualquier par de productos. Y podemos caracterizar una región, una ciudad, un país, en el Atlas Internacional es un país, como un conjunto de empresas que saben hacer ciertos productos. De modo que la metáfora es un conjunto de monos que viven en cierta parte de este bosque. Y la idea es que esos monos se van a ir desplazando en el bosque, van a ir conquistando el bosque, se van a ir moviendo en el bosque, típicamente, preferentemente hacia productos que le quedan cerca, porque eso es más fácil, eso es relativamente menos riesgoso. No es necesariamente más útil, sería genial tener unos monos súper capaces que puedan dar saltos muy grandes, pero en general lo que observamos en la data es que los saltos tienden a ser más cortos. Esa tecnología que desarrollamos para el mundo la hemos llevado a Colombia, donde cada observación ahora es una localidad, sea un departamento, un municipio, una zona metropolitana. Y podemos ver no solamente las cosas que exporta esa región, sino también todas las industrias formales, las actividades formales que están en esa región, por lo menos como lo captura la planilla integrada de liquidación de aportes, es decir, todo el sector formal de la economía colombiana. Y con esta herramienta facilitamos el hecho de que cada ciudad, cada departamento, cada municipio pueda verse en un espejo, saber qué capacidades tiene, mirar en el espacio de productos, en este caso en el espacio de industrias, espacio de sectores, qué otras actividades le quedan cerca. ¿Quién más en Colombia tiene capacidades en esas actividades? ¿Cómo se vería más integrada la región Caribe, Ciudad Caribe, si pudiese contar no solamente con las capacidades que están instaladas en cada uno de estos municipios, cada una de estas ciudades, cada uno de estos departamentos, sino pensar si esas capacidades, si esas letras pudiesen movilizarse para hacer en cualquier punto de esa región palabras más largas. Lamento no poder estar con ustedes, me encantaría escuchar sus preguntas, sus discusiones. Sé que mi compañero y colega Eduardo Lora va a estar con ustedes ahondando sobre estos temas, pero me da un enorme placer, un enorme orgullo haber podido participar en este proyecto del Atlas de Complejidad Económica de Colombia y ver que ahora se puede usar para pensar más a fondo, para pensar de manera quizás complementaria, enriquecedora, en las posibilidades de desarrollo de la región Caribe colombiana. Muchas gracias.
Bueno, con esta introducción podemos entrar a ver cómo ve a la ciudad Caribe Datlas. Ya Ricardo creo que les ha contado cuál es entonces el concepto básico que hay detrás de Datlas. Y lo construimos básicamente porque nos estamos haciendo la misma pregunta que ustedes. Ustedes están haciendo la pregunta, bueno, ¿por qué Ciudad Caribe o el conjunto de la región Caribe no es más rica y más próspera? ¿Por qué hay grandes diferencias entre las productividades de unos lugares y otros en Colombia? Que fue la misma pregunta que se hizo Ricardo cuando empezó este trabajo. ¿Por qué hay diferencias tan grandes de productividad entre unos países y otros? Pues es equivalente a la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros a nivel local. E incluso dentro de la región Caribe hay grandes diferencias de productividad. Por ejemplo, el ingreso per cápita de Cartagena anual es más o menos unos 16 millones de pesos, que es prácticamente el doble del de Santa Marta. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer para potenciar las posibilidades que tienen productivas, las posibilidades productivas de esas tres ciudades para que el conjunto de la región Caribe tenga un ingreso per cápita más alto y sea más productivo? Esa es la pregunta que se hace el Atlas y trata de ofrecer respuestas. El Atlas, por supuesto, y ya Ricardo presentó esta misma imagen de la página introductoria del Atlas. El Atlas, por supuesto, sirve para responder algunas preguntas sencillas que con seguridad a ustedes les importan para pensar en Ciudad Caribe. Uno quiere, por ejemplo, pensar, bueno, qué cosas, qué empleo se genera en cada una de las ciudades de Ciudad Caribe. Entonces, el Atlas tiene gráficos como este, donde descompone el empleo, en este caso, por ejemplo, de la área metropolitana de Barranquilla, donde no es el área oficial metropolitana, sino Barranquilla más todos los municipios que conforman un mercado laboral común con Barranquilla, que son como 15. Y aquí vemos pues el detalle del empleo. Si uno entra al sitio va a ver además cuáles son los salarios y cuál es el número de personas que hay en cada uno de los sectores que hay en Barranquilla Met. Y por lo tanto, si las pone juntos con Santa Marta y con Cartagena Met, pues va a tener el conjunto del empleo de la Ciudad Caribe, que es esto que ustedes están viendo aquí. Esta es la descomposición del empleo en la Ciudad Caribe, donde los colores son grandes grupos de sectores, empezando por el azul, que es el de sector de servicios financieros y empresariales, que es donde se genera la mayor parte del empleo, no tanto porque sea empleo en el sector financiero, sino porque, como todos sabemos, en Colombia es muy importante la modalidad de contratación de intermediación a través de las oficinas tercerizadoras, y es lo que hace que realmente sean las principales generadoras de empleo. Luego tenemos los empleos de servicios, que son los azules, etcétera. Toda esa información ustedes la van a poder encontrar en datlascolombia.com, y aquí la hemos aprovechado pues para hacer esta construcción para Ciudad Caribe. Y lo mismo puede servir para describir las exportaciones de cada una de las regiones, de cada una de las ciudades y de la región en su conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de las exportaciones de Cartagena. Vemos que Cartagena tiene una estructura relativamente diversificada. Vemos que químicos y plásticos son los principales productos, etcétera. Voy a estar elaborando sobre esto. Y por lo tanto podemos igual construir el conjunto de la Ciudad Caribe. Así es como luce la canasta de exportaciones de Ciudad Caribe. Básicamente tenemos como un 40% en productos que vienen de la química, que son los morados. Luego tenemos esa zona amarilla muy grande, que son productos básicos, vegetales, esencialmente, donde están en especial las exportaciones de Santa Marta, que está muy especializada en eso, etcétera. Y nos permite rápidamente encontrar que hay 5 productos fundamentales en la canasta exportadora de Ciudad Caribe, que son los que estamos señalando aquí, que son insecticidas, raticidas y fungicidas, polímeros de propileno y polímeros de cloruro de vinilo, que son los 3 grandes productos químicos que está produciendo Ciudad Caribe. Luego viene bananos y plátanos y aceite de palma crudo como productos primarios, y en conjunto esos más o menos representan, esos 5 productos representan más o menos la mitad de la canasta exportadora de Ciudad Caribe. Y por lo tanto también podemos tener una idea que es interesante para que empecemos a pensar en estrategias de desarrollo exportador, a las que me voy a referir en más detalle en el resto de mi presentación. También podemos tener una idea de en qué se están especializando cada una de las ciudades. Y el panorama que tenemos es básicamente este. Barranquilla es una ciudad que en realidad tiene 3 grandes grupos en los que se está especializando en su producción de productos exportables, que son químicos y plásticos, vegetales, alimentos y madera, y metales.
mientras que Cartagena está mucho más especializada en el grupo de químicos y plásticos y Santa Marta en vegetales, alimentos y madera. Entonces tenemos una estructura productiva, una estructura exportadora por lo pronto que es bastante diferente. Y también si las ponemos juntas todas, pues podemos ver cuál es la estructura de las exportaciones, incluso por municipios dentro de las áreas metropolitanas, que es información que nos produce el Atlas. En toda esta presentación que estoy haciendo, me estoy valiendo del enorme esfuerzo que hizo Bancoldex y en particular Juan Manuel Alvarado del Departamento de Plataforma Dinámicas, quienes se han adueñado completamente de esta iniciativa porque fue financiada por ellos junto con la Fundación Mario Santo Domingo. Muy bien, el Atlas tiene también información sobre destino de las exportaciones. Y aquí vemos pues a dónde se dirigen las exportaciones que hace Ciudad Caribe. Muy bien, esas son el tipo de preguntas fáciles, digamos, que puede responder Atlas, ¿no? Datos, juntar datos de importaciones, de exportaciones, de empleo, incluso de otras cosas que no he mostrado, como número de empresas, vacantes, etc. Pero a lo que quiero realmente dedicarle mi presentación es a las preguntas fundamentales que me imagino que ustedes están haciendo y que por supuesto son las que nos interesa responder de una manera más analítica. Porque la pregunta que uno se está haciendo es, bueno, ¿en qué debe poner sus esfuerzos de innovación y de nueva inversión Ciudad Caribe? ¿Cómo deben juntarse las posibilidades productivas de las tres ciudades para apoyar algunos sectores? ¿O en qué debe seguir manteniéndose la producción en cada una de esas ciudades? Entonces, estas son preguntas mucho más difíciles y el enfoque analítico que ha descrito Ricardo Hausmann en su introducción es muy útil para responder este tipo de preguntas. Ese enfoque parte del concepto del know-how colectivo, que básicamente lo que nos dice es que la productividad de una ciudad, de una región, de una empresa, si se quiere, depende esencialmente de lo que sabe hacer. Por supuesto que necesita el capital, por supuesto que necesita el trabajo, por supuesto que necesita la infraestructura, pero nada de eso es productivo si yo no sé poner esas cosas juntas y no sé hacer cosas. Entonces, lo que realmente determina la productividad es lo que se sabe hacer, más exactamente el know-how colectivo, entendiendo por el know-how colectivo las capacidades que tiene un equipo para hacer una tarea, sea ese equipo sea una empresa, sean los organizadores de este evento, etcétera. Ese es el know-how colectivo. Y por eso el símil que ya mencionó Ricardo del Scrabble es tan útil. Porque si uno piensa que tiene una sola letra, siendo una letra el conocimiento que puede tener una persona, si todos tuviéramos la letra A, pues en conjunto todos los que estamos aquí no podríamos escribir sino la palabra A. Podemos escribir palabras más interesantes es en la medida en que tenemos conocimientos que son distintos y que se pueden combinar. Entonces, si aquí entre todos tenemos ya 3 letras, podemos quizás escribir 4 palabras. Y si tenemos 4 letras, podemos escribir 9 palabras. Y si tenemos 10 letras, esto ya empieza a explotar. Tenemos 595 palabras y así sucesivamente. Es decir, lo que hace que podamos hacer cosas interesantes es que tenemos conocimientos que son complementarios y que se pueden combinar. Ese es, digamos, como la base teórica fundamental detrás del Atlas Internacional y del DATLAS para Colombia. Y de eso se derivan unas intuiciones que son muy importantes. Las ciudades con más letras, es decir, con conocimientos más diversos que se pueden combinar en la práctica haciendo cosas en equipo, ¿ok? Las ciudades con más letras pueden hacer más palabras y son más diversificadas. Entonces, volviendo al gráfico de Barranquilla, que exporta Barranquilla, pues Barranquilla debe tener muchas letras porque Barranquilla exporta muchas cosas distintas, lo cual contrasta con Santa Marta. Santa Marta básicamente exporta 4 o 5 cosas, ya algo sugerí sobre eso en las gráficas anteriores, y por lo tanto hay pocas letras en Santa Marta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, las ciudades con más letras pueden hacer más palabras y por lo tanto son más diversificadas. Ahora bien, los productos que requieren más letras, es decir, conocimientos, una mezcla de conocimientos más complicado, pues obviamente los pueden hacer menos ciudades. Claro,
Se necesita combinar letras que son más difíciles, por lo tanto son productos menos ubicuos, se dan en menos partes. Entonces, por ejemplo, si uno toma el café, pues en el café se exporta desde muchas ciudades colombianas, lo producen muchas ciudades, porque no es tan difícil. El café es importante para Santa Marta, pero sí, Santa Marta lo produce y lo pueden producir Armenia y Quindío y muchas otras ciudades colombianas. Entonces eso no, digamos, no hace de Santa Marta un sitio especial, poder exportar café. Contrasten eso, en cambio, con insecticidas, raticidas, fungicidas, que es una de las grandes exportaciones de Barranquilla, como ya lo mostré. Eso sí hace especial a Barranquilla, porque pocas ciudades exportan esos productos. Cartagena también y un poquito Bogotá. Es decir, si uno coge la ciudad Caribe es especial en que tiene una combinación de letras que ninguna otra ciudad colombiana la tiene para producir ese tipo de productos. Entonces tiene ahí esa es su riqueza, lo que sabe hacer Ciudad Caribe. Muy bien, entonces, productos que requieren más letras los hacen menos ciudades, son productos menos ubicuos como los raticidas, en contraste con algo tan relativamente fácil de hacer como es el café. Muy bien. Y por lo tanto, mientras más letras tiene un lugar, más diversificado y complejo es. Es decir, el desarrollo productivo se da con la diversificación, no con la especialización. A pesar de lo que muchos economistas suelen decir, es exactamente el contrario. Necesitamos diversificación. El desarrollo en el mundo, en las ciudades, en donde queramos, se da diversificándose. Con esta información de ubicuidad de los productos y diversidad de las ciudades, uno puede construir una medida de complejidad exportadora. Y aquí uno encuentra los indicadores de complejidad de las ciudades grandes colombianas, y entre las ciudades grandes colombianas, Barranquilla es la ciudad que tiene la mayor complejidad exportadora en Colombia, mayor que Cali o Bogotá, y Cartagena no está muy lejos, en cambio Santa Marta sí está relativamente bajo. Y ustedes ven entre paréntesis la intensidad exportadora, es decir, cuántas exportaciones per cápita hay de cada uno de esos sitios. Ustedes ven que Cartagena tiene una alta intensidad exportadora, 3 veces o más, como casi 5 veces la de Barranquilla y unas 3 veces la de Santa Marta. Entonces son ciudades que son distintas no solo en su complejidad, en su diversidad, sino también en su intensidad exportadora. Y si uno se concentra en las 5 mayores exportaciones de cada ciudad, pues tiene este panorama que es revelador, porque muestra las diferencias nuevamente entre las 3 ciudades. Santa Marta es el amarillo y como ustedes ven, Santa Marta tiene exportaciones muy grandes en productos que son poco complejos y por lo tanto están a la izquierda, ¿de acuerdo? Y está muy especializada en ellos y por lo tanto están arriba. Entonces, bananos y plátanos, por ejemplo, es una esfera muy grande de producto poco complejo con mucha especialización, ¿de acuerdo? Entonces, el amarillo que corresponde a Santa Marta es el perfil, en esta forma de ver el mundo, es el perfil exportador de Santa Marta, es un perfil muy especializado y poco complejo. Contrasten eso con el perfil de Cartagena. El perfil de Cartagena, que son esas bolas azules, es un perfil complejo porque está todo a la derecha, ¿de acuerdo? Y no está tan especializado, las esferas no están muy altas, lo cual quiere decir, aparte de eso, Cartagena tiene muchas otras cosas, ¿ok? Y Barranquilla tiene una situación como intermedia. Barranquilla tiene algunas cosas que son complejas, otras que no son complejas, y tiene también una relativa diversificación. Entonces, el Atlas rápidamente nos da un panorama muy rico, con muchas dimensiones, para entender la situación productiva y las capacidades exportadoras de las ciudades, es decir, nos refleja 3 perfiles exportadores distintos, como lo he mostrado, de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y la pregunta que uno tiene que hacer entonces ahora es, bueno, entonces, ¿cómo diversificarse en forma inteligente? Yo ya he dicho que el desarrollo no viene con la especialización, el desarrollo viene con la diversificación. Por lo tanto, ¿cómo usamos esta información para diversificarnos en forma inteligente? Esa es la pregunta que, como yo plantearía el reto para Ciudad Caribe. El reto para Ciudad Caribe es, pensemos en cómo diversificarnos en forma inteligente. Es decir, no se trata de hacer más cosas por hacer más cosas. No, obviamente que no, porque las capacidades productivas que tenemos están concentradas en ciertas cosas y, como he mostrado, son distintas en las distintas ciudades. Y en algunos aspectos pueden ser complementarias y en otros aspectos no son complementarias. Entonces, este es el enfoque analítico que le ayuda a uno a pensar en forma organizada qué vamos a producir en Ciudad Caribe y quién va a producir en Ciudad Caribe. Quién no solamente en qué lugar,
sino incluso qué sectores que ya saben hacer algunas cosas pueden empezar a hacer otras, incluso qué empresas. El enfoque del Atlas es exactamente diseñado para responder este tipo de preguntas. ¿Cómo la responde? La responde de la siguiente manera. La responde con base en una cosa que llamamos el mapa de similitud tecnológica de los productos. Este es un mapa mundial que viene del Atlas Internacional al que se refería Ricardo Hausmann, donde cada punto es un producto de exportación mundial, no de Colombia, no, mundial. Aquí están todos los productos mundiales. Los colores representan familias sectoriales. Entonces, por ejemplo, los verdes que ustedes observan a la derecha son productos que pertenecen al grupo de confecciones y están juntos, no sorprendentemente, porque claro, si uno sabe hacer camisetas, es posible que sepa hacer pantalones, es posible que sepa hacer ropa de cama. Entonces, uno tiende a encontrar que países que exportan una de esas cosas exportan también la otra, y de ahí se deriva la similitud tecnológica. La similitud tecnológica, digamos, es derivada por observación de todo lo que hacen todos los países. ¿De acuerdo? Hay otros grupos, por ejemplo, el grupo de puntos rojos, son cosas que se refieren a materiales de construcción, aparatos, muebles, etcétera, relacionados con la vivienda. Los azules, por ejemplo, están relacionados con la metalmecánica, los morados están relacionados con la química, y allá arriba a la izquierda los azules claros son la electrónica. Entonces ustedes ven las familias, lo cual quiere decir, cuando uno sabe hacer una cosa, es posible que pueda hacer algo parecido, y esto le dice qué tan parecidas son unas cosas y otras. Y en general en este gráfico, cuando uno camina de la derecha hacia la izquierda, va de productos menos complejos hacia productos más complejos. Entonces, sí, las confecciones y los alimentos y los productos agrícolas están hacia la derecha, mientras que los electrónicos o los químicos que ya mostré están hacia la izquierda. Muy bien, entonces, este es, digamos, como el mapa que resume la tecnología mundial, en los conocimientos mundiales que se requieren para las exportaciones, pongámoslo así. Y entonces, ¿cómo usa uno eso? Bueno, uno usa eso de la siguiente manera, y el Atlas es lo que hace, no es que ustedes van a tener que derivar de aquí nada muy complicado. El Atlas hace el esfuerzo mental por ustedes. El Atlas lo que hace es representar cualquier lugar de Colombia en este mapa. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, estamos representando a Barranquilla, Barranquilla Met. A mí siempre me gusta hablar no de Barranquilla, sino del conjunto, porque claro, siendo un mercado laboral conjunto con sus municipios cercanos, las capacidades productivas que importan son las que tiene toda la región. Y lo mismo tendríamos que preguntarnos si lo podemos pensar para toda Ciudad Caribe. Esa es una pregunta que me voy a hacer en unos minutos. Pero por el momento pensemos en cada una de las ciudades de Ciudad Caribe como ejemplos. Entonces, este es el mapa de las exportaciones de Barranquilla Met. Los puntos que aparecen destacados en colores son los mismos puntos del mapa anterior, no es distinto, es el mismo mapa, está en una escala ligeramente distinta, pero es el mismo mapa. Los puntos que aparecen destacados aquí son cosas donde Barranquilla exporta en cantidades relativamente importantes para el tamaño de sus exportaciones. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes ven que hay unos ciertos clústeres, unos ciertos grupos. En el caso de Barranquilla, hay un clúster de puntos morados, porque Barranquilla tiene capacidades en cosas relativamente semejantes que tienen que ver con la industria química, y también tiene un clúster de puntos rojos y amarillos que están mezclados, y no es sorprendente que estén mezclados porque tienen que ver tanto con las producciones de los productos primarios metálicos como con productos de metal. Entonces, no es sorprendente que se den juntos. Entonces, son como los dos clústeres que más se destacan en el caso de Barranquilla, que lo que le están diciendo es, mire, donde están concentradas los conocimientos productivos y las habilidades de las empresas en Barranquilla es básicamente en esas dos áreas, y esas dos áreas son interesantes porque están en zonas relativamente densas de este bosque, es decir, tienen otros puntos cercanos y por lo tanto podríamos aprovechar estos conocimientos para exportar otras cosas, y la pregunta es ¿cuáles? Entonces, este es el mapa de Barranquilla, contrasten eso con el mapa de Cartagena. Cartagena casualmente tiene más o menos los mismos clústeres, pero sus clústeres son menos concentrados, son más dispersos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para Barranquilla en cierto sentido es más difícil conquistar nuevas cosas porque la similitud de los conocimientos que usa para producir una y producir la otra no son tan parecidos.
¿de acuerdo? Entonces, en cierto sentido, Barranquilla tiene esa ventaja de estar un poco más concentrado en conocimiento en algunas cosas. No es sorprendente que sea así porque, claro, Cartagena, digamos, en cierto sentido se ha beneficiado de la disponibilidad de ciertos recursos que vienen de la petroquímica y eso le da una ventaja que le permite producir cosas que son no en conocimientos muy semejantes, pero sí en uso de recursos muy semejantes. Muy bien. Y contrasten eso con Santa Marta, donde prácticamente no hay clústeres. ¿De acuerdo? Hay un pequeño clúster de cosas agrícolas, donde hay algunos conocimientos parecidos, pero esa no es una zona del bosque que sea muy densa, lo cual quiere decir los conocimientos productivos de Santa Marta van a ser más difíciles de explotar. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta porque obviamente lo que queremos es desarrollar el conjunto de la región y como mostré desde el principio, Santa Marta es la que tiene el menor ingreso per cápita. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que pensar. No quiere decir que Santa Marta no tenga capacidades productivas, por supuesto que las tiene y las hemos mostrado ya en dónde están. Entonces, uno puede, a partir de estos mapas, irse a cosas más específicas. Por ejemplo, uno puede preguntarse, bueno, si ya una ciudad produce una cosa, ¿qué podría producir? Entonces, aquí estoy mostrando en este ejemplo que ya que Barranquilla exporta partes de aluminio para construcción, que es una actividad muy importante, todos esos puntos a los que está conectada esta exportación son otras exportaciones potenciales que Barranquilla podría tener, dado que sabe hacer eso. Eso es lo que nos dice la experiencia internacional. La experiencia internacional nos dice, una vez que vemos todos los países del mundo, los países que exportan partes de aluminio para construcción, también exportan estas otras cosas. Y por lo tanto, si los otros países pueden, Barranquilla debe poder. Y eso es interesante porque hay varios de esos productos que son muy complejos y que por lo tanto hacen un mejor uso de las palabras y de las letras y a su vez permiten crear nuevas combinaciones que nos pueden llevar a escribir a su vez letras más difíciles. Entonces, por ejemplo, alambres de soldadura, aisladores eléctricos, lanas de escoria, masilla, son productos bastante complejos, mucho más complejos que este producto de las estructuras de aluminio, que están relativamente cerca y que nos llevarían a su vez en una etapa posterior a producir cosas todavía más complejas. Y el Atlas tiene unos gráficos un poco digamos, más ricos y más detallados para explotar aún más esta información, en que le va a mostrar a uno en diferentes dimensiones si algún producto que potencialmente podría exportar Barranquilla es interesante o no. ¿Es interesante desde qué punto de vista? Bueno, es interesante desde el punto de vista de la complejidad, que es la dimensión vertical de este gráfico, desde el punto de vista de la distancia tecnológica, que es la dimensión horizontal, es decir, si yo estoy más cerquita es más fácil, es decir, si estoy más a la izquierda es más fácil, mientras que si estoy más a la derecha es más difícil, y si es más complejo estoy más alto. Entonces yo quiero buscar un punto que yo pueda encontrar con mis conocimientos y que me eleve la complejidad. Entonces estoy señalando uno como ejemplo, que pues ya lo había mostrado en el gráfico anterior, que es la masilla, que es relativamente complejo, que ofrece un potencial interesante, etc. Entonces, rápidamente el Atlas nos muestra en qué cosas puede pensar Barranquilla. Ahora, la pregunta para Ciudad Caribe, por supuesto, no es solo qué cosa puede producir cada ciudad, sino qué cosa pueden producir las tres ciudades. Ahí es donde está la gracia. Si no, no estaríamos pensando en Ciudad Caribe, estaríamos pensando en cada una de las ciudades. Entonces, es como construir el mapa de productos conjunto de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta y sumarlo. El Atlas no está produciendo ese gráfico exactamente, pero los datos sí, y con la ayuda de Juan Manuel Alvarado pues estamos produciendo los resultados y les vamos a sugerir algunos temas, y con eso cierro mi presentación, de tipos de cosas que uno puede explorar rápidamente con el Atlas. La pregunta que uno se hace entonces es, ¿cómo aprovechar las capacidades productivas conjuntas, no ya las de cada uno? Por ejemplo, en este caso, que tienen Barranquilla y Cartagena para exportar otras cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, Barranquilla ya exporta laminados, planos de hierro y carrocerías de vehículos. ¿Ok? Y Cartagena exporta monofilamentos y polímeros de propileno. Cuando uno va y busca esos productos en el mapa, están conectados con esos otros morados que ninguna de las dos ciudades exporta, pero que podría exportar. La mayoría de ellos son productos potenciales para solamente una de esas dos ciudades. Pero hay uno, por ejemplo, en particular, todos estos, digamos, laminados, por ejemplo, Barranquilla podría producir laminados planos de hierro, tablestacas, etcétera, y Cartagena podría producir, por ejemplo, máquinas de cosechar o trillar, radiadores, etcétera. Es decir,
Cartagena, que es el azul, puede transitar hacia los morados más próximos. Barranquilla, que es el verde, puede transitar hacia los morados más próximos. Pero noten que hay un producto, árboles de transmisión, solo un ejemplo, hay un producto al cual pueden transitar las dos ciudades. Es decir, y vienen de sitios distintos, es decir, Cartagena y Barranquilla tienen conocimientos que son complementarios para producir juntos árboles de transmisión. Cada uno lo podría hacer, pero obviamente con un esfuerzo mayor. Por lo tanto, para el conjunto de la ciudad Caribe, que es el punto que quiero hacer, para el conjunto de la ciudad Caribe hay productos más cercanos y más atractivos que si cada una de las ciudades trabajara separadamente. Y el árbol de transmisión es un excelente ejemplo. Los árboles de transmisión tienen un mercado mundial enorme, la bobadita de 58.000 millones de dólares, y ahí están los países a donde podríamos exportar. Estoy de acuerdo con el Atlas Internacional. Y quizás el mercado interno sea un punto de arranque. Colombia importa 201 millones de dólares, ahí están los departamentos a donde van las importaciones de árboles de transmisión. No sabemos si esto es viable porque obviamente en árboles de transmisión puede haber muy distintas especificaciones y variedades, obviamente, y eso necesita una escala para producir. Es solamente un ejemplo de algo que podemos empezar a explorar para pensar si podemos aprovechar el mercado interno al menos en algún tipo de árbol de transmisión o empezar a trabajar en alianza con importadores, etc. Entonces, es una manera de pensar cómo usar las capacidades productivas conjuntas de dos ciudades. Y podríamos ir a los países que ya son exitosos en producción de esto, a ver cómo les va y qué es lo que están haciendo. Y aquí, pues, este es un ejemplo de dónde, en qué países cercanos se están exportando árboles de transmisión, a los que podríamos ir a echar una mirada a ver qué es lo que se necesita y qué tanto nos sirven esas capacidades conjuntas y qué más necesitamos. Entonces, esto es básicamente lo que es el Atlas. El Atlas es un instrumento de diálogo, de exploración súper rápida, de cosas que en el pasado, hace 1 o 2 años, tomarían años, consultores, investigaciones. No, en el Atlas, al toque de 2 dedos, yo empiezo a encontrar respuestas rápidamente y que me abren ya posibilidades para empezar a dialogar en el sector privado, dialogar incluso también con los gobiernos, dialogar con otros países, etcétera. Otros ejemplos, solamente para cerrar, porque obviamente no estoy hablando, este es solamente un caso, el que he mostrado. Otros ejemplos, por ejemplo, Barranquilla y Cartagena podrían exportar otras cosas, tales como, por ejemplo, condensadores eléctricos. Los condensadores eléctricos son bastante viables para Barranquilla, también parecen viables para Cartagena. Ninguno de los dos lo está exportando en cantidades muy importantes. Ok, ¿por qué no pensamos en eso? Juntemos a las empresas que están juntemos a las empresas cartageneras de polímeros y a las empresas barranquilleras de hilados y acumuladores eléctricos en una mesa juntos. Y bueno, mire, aquí hay una experiencia internacional que nos dice que ustedes, si unen fuerzas, podrían producir condensadores eléctricos. ¿Qué necesitamos para eso? Empecemos a explorar eso. Vamos a hacer una inversión en ese tema. No tienen que ser solo cosas súper sofisticadas. También los conocimientos menos sofisticados que tiene Santa Marta se pueden usar. Y hemos encontrado este ejemplo precisamente para mostrar este punto que es clave. Y es Santa Marta, por ejemplo, en el caso de este conglomerado de actividades, es exportadora de residuos de grasas de vegetales cuyos conocimientos son muy importantes para producir abonos, mientras que Cartagena produce amoníaco cuyos conocimientos también son muy importantes para producir abonos. Entonces aquí hay un ejemplo sencillísimo, clarísimo, de cosas en las que pueden trabajar juntos Santa Marta y Cartagena para generar una nueva exportación que también tiene un mercado espectacular. Muy bien, entonces, ¿qué sería una estrategia de diversificación inteligente para Ciudad Caribe? Bueno, lo que nosotros hemos trabajado con Bancoldex con el uso de estos atlas nos sugiere que una estrategia interesante para Ciudad Caribe en términos de exportaciones debe tener básicamente 3 elementos. Uno es tratar de conquistar nuevos mercados con lo que ya se sabe hacer. No hay ninguna necesidad de dejar de hacer lo que ya se sabe. Esa es parte de la idea errada de los economistas cuando hablan de especialización. ¿No? Como si uno tuviera que dejar de hacer unas cosas para hacer otras. No. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo. El desarrollo no es así. El desarrollo es encima de lo que usted ya hace, haga lo mejor. Y con lo que ya hace, conquiste nuevos mercados. Perfecto, esa es la etapa número 1, el punto número 1. Conquiste nuevos mercados con lo que ya sabe hacer.
Lo segundo es aproveche el conocimiento productivo de cada lugar para exportar productos más complejos, que en realidad eso es como, digamos, la estrategia para cada ciudad separada. Pero el componente central, y es en el que me detuve más en esta presentación, es busque identificar aquellos sectores o actividades en las que los conocimientos productivos distintos, complementarios, que tienen las distintas ciudades, lo pueden llevar más lejos. Espero que esto les ayude a pensar en Ciudad Caribe y espero realmente que Atlas sea un instrumento muy importante para ustedes. Muchas gracias. Perdón, les voy a contar un poco la historia alrededor de la venida de Eduardo desde Boston a trabajar con este proyecto en particular. Hace algún tiempo nos mostraron, Bancoldex nos mostró el ejercicio que se había realizado con Ricardo Hausmann alrededor del Atlas. Estuvo Luis Fernando Castro en mi oficina y nos contó lo que estaban haciendo y cómo lo estaban planteando. Hablamos con él, hablamos con la Fundación Mario Santo Domingo, Juan Carlos está por aquí, hablamos con Alejandro Santo Domingo y le propusimos que pudiéramos hacer un estudio de caso para la Ciudad Caribe y donde pudiéramos ver si efectivamente esa combinación de letras independiente, cuando uno las suma, que son letras en unos casos distintas, podían producir sinergias. El resultado que nos está mostrando Eduardo, tendremos que profundizar con eso, es que contamos hoy en día entonces con un instrumento técnico confiable, interesante, que además nos da rigor en la toma de nuestras decisiones, que nos demuestra que efectivamente las sinergias que podemos producir entre las tres ciudades nos pueden poner en un estado distinto de desarrollo y nos genera además una gran cantidad de oportunidades adicionales. De verdad que agradezco el esfuerzo de Eduardo. Yo no sabía qué tanto iban a avanzar, pero lo que veo, digamos, es interesantísimo. Quizá ahora quisiera ahora ver qué pasa si logramos construir las letras de las tres ciudades al mismo tiempo, a ver en qué cosas nos podemos especializar y dónde tenemos oportunidades interesantes. ¿Lo vamos a hacer? ¿Qué dices? Bueno, pero o lo vamos a publicar y a comentar para esas oportunidades. Yo quiero agradecerle verdaderamente a él, les voy a pedir que nuevamente le demos un aplauso porque ese trabajo es maravilloso.